das aliento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional del día de hoy, martes 21 de noviembre, llevando por título, De Dios son nuestros pasos, estando en Proverbios capítulo 20, versículos 15 al 30. Así dice la palabra de Dios. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentiras, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con la dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas y las balanzas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña en lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. De Dios son nuestros pasos. El día de hoy vamos a meditar en dos puntos, siendo el primero, elementos para vivir en el consejo bíblico. A partir del verso 15 al 23, lo que va a hacer es dar una serie de consejos, una serie de elementos particulares, los cuales nosotros debemos de tomarlos en cuenta al momento de estar llevando nuestra vida cristiana. Y el primer elemento que podemos apreciar es prudente de labios, estando una cuestión positiva y haciendo un contraste en versículos más adelante. El versículo 15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Qué hermoso la forma en cómo lo describe. Hay muchas cualidades, vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. O sea, todo es preciado, lo preciado es hermoso, pero los labios prudentes, o sea, los labios que en ellos yace, en ellos yace la sabiduría, son una joya completamente preciosa y mayor que el oro y las demás joyas. Entonces es algo muy padre. ¿Por qué? Porque nos lleva a reflexionar cómo estamos llevando nuestras conversaciones. Algo que sea un tópico constante ahorita en Proverbios. Y ahora, ¿qué palabras salen? ¿Qué comentarios salen? ¿Acaso salen cosas de doble sentido? ¿Acaso salen chistes, subidos de tono? No que no podemos hacer chistes o que casi tengamos que encerrarnos. No, sino que nuestras palabras deben de ser bien cuidadas, no porque querer complacer a los demás, sino porque somos cristianos. Debemos de vivir en sintonía con lo que decimos que creemos. ¿Por qué? Porque aquí está el siguiente ejemplo, versículo 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas, pues, con el suelto de lengua. O sea, el chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. Evita los chismes, ¿por qué? Porque principalmente son malos y aparte, pues, tristemente pueden decir cosas que, pues, no son convenientes para expresarlas. Es por eso que igual el Señor nos da un consejo en Efesios, en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso es algo muy bueno, pero ¿qué debe de morar en nosotros? Bueno, ahí mismo en el 3:16 dice, la palabra de Cristo
mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. De esa manera nosotros vamos a ser prudentes de labios y también prudentes en nuestra conducta, porque el otro elemento es no salgas fiador y evita la mentira. Versículos 16 y 17 es lo que dice, al que salga fiador por un extraño debes de quitarle la ropa y tomársela en prenda, o sea, tomársela en garantía. ¿Por qué? Porque principalmente deber no es bueno, o adquirir una deuda no es bueno. Después debes de cuidarte de eso. Y si sales fiador de alguien, de que sales como aval, pues tristemente hay casos en los que personas se anotan como aval de otras y esas no pagan y terminan quitándole a una persona que trató apoyar a alguien. Entonces, no salgas fiador, no seas aval de nadie. Entonces, ten cuidado de ello, porque si no, vas a retirar o debes retirar o a ti te van a retirar. Y otra, evita la mentira. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca estará llena de cascajo. O sea, a las personas, a algunas les gusta alimentarse de mentiras, decir mentiras, eso es estilo de vida. Pero después, a la larga, le va a resultar como un bocado de tierra, como cuando luego entramos al mar y nos revuelca una ola y luego en nuestra boca hay arena y es algo feo. O luego estás disfrutando un buen alimento y sale que cosas inconvenientes como un cabello o algo, cosas que no son buenas. Entonces, al momento sabe rico, pero después es algo muy, muy feo. Entonces, evita la mentira. Es algo que también está llevándonos. Otra conducta u otro elemento para vivir en el consejo bíblico es honrar a los padres. Eso es algo muy trascendental. Dice el versículo 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea que va a tener consecuencias, morirá, tendrá unas condiciones pues tristes. ¿Por qué? Porque Efesios, ahora sí Efesios, 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos de honrar a nuestros padres, los que seguimos bajo el techo de nuestros papás, debemos de honrar a nuestros padres. Y ahora, si algunos están fuera del techo de sus papás, ya hicieron sus vidas, ya tienen su propia familia, deben de honrar a sus padres. Aquella persona que siga con sus papás debe de honrarlos. ¿Por qué? Porque es algo de beneficio, es algo bueno, principalmente porque es un principio bíblico. Después, porque nos dice acá, el primer mandamiento con promesa, después para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. El Señor te va a bendecir la obra que tú haces, no porque nosotros vamos a hacer de que ayudo a mis papás y voy a orar y voy a decir, Señor, ya bendecí a mis papás, ahora que me toca a mí. No, sino que es una obra de gratitud por la forma en cómo nos criaron y nos apoyaron y seguir orando por ellos. Es honrar a los papás. Después, confiar plenamente en el Señor. Versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. ¿Qué mejor garantía, qué mejor consejo que esperar en el Señor? Porque si nosotros no esperamos, vamos a crear grandes consecuencias e inconvenientes que debemos evitar. Es por eso que dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, nuestra confianza está en el Señor, pero también nuestra confianza es el Señor. El Señor debe de estar en cada uno de nosotros. A los que comparto también lo que es el versículo del día, el de ayer decía, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nosotros decimos que confiamos en el Señor, pues debemos de demostrarlo. Debe de ser algo que emane de nosotros porque es algo que buscamos y deseamos. Es un reflejo de lo que somos. Entonces, los elementos para vivir en el consejo bíblico, ser prudente de labios, no salir fiador y evitar la mentira, se me estaba pasando uno, buscar el consejo, versículo 18. Los pensamientos
con el consejo se ordenan y la dirección sabia se hace la guerra. Y con la dirección sabia se hace la guerra. ¿Debemos de qué? De buscar el consejo. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos no estén tambaleando. ¿Y nuestro consejo dónde yace? En la Biblia. Después, honrar a los padres. Y después, estar plenamente confiados en el Señor. Y ya para ir finalizando, como segundo punto es en el sendero de la verdad. ¿Cómo vamos a permanecer en el sendero de la verdad? Versículo 24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender el hombre su camino? El Señor nos conoce y por lo mismo nosotros al tener ese entendimiento debemos de buscarlo con todo nuestro corazón. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestros caminos están ordenados o que estamos en el camino correcto? Cuando nosotros rendimos nuestra vida a la verdad del Evangelio, que Dios nos libra de nuestros pecados, que estamos sumidos en nuestros delitos y pecados, y que el Señor a través de su sacrificio nos libra de todo mal, de todo pesar, y que por su gracia somos salvos, y ahora nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento a través de la obra del Espíritu, nosotros debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Y eso es algo sorprendente. Entonces, debemos de reconocerlo, y algo que nos ayuda es que el Señor nos conoce y a pesar de que nos conoce, en su gran misericordia nos llama al arrepentimiento y nos guía en su verdad. Para esto tenemos un salmo completamente hermoso y sorprendente que nos habla de la omnisciencia de Dios y que nos habla de que nosotros debemos de reconocer que en el Señor está toda nuestra vida. Un ejemplo, Salmo 139:7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y empiezan más ejemplos. Es un salmo muy hermoso y en el que nosotros debemos de saber cómo está nuestro andar, nuestro caminar, nuestro levantar. Debemos de buscarnos en qué, centrarnos en qué, en que esté en el camino, en el sendero de la verdad. Otra cuestión es, debemos de actuar con prudencia y reflexión. Versículo 25, es al hombre hacer apresuradamente, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Tenemos un ejemplo, la Biblia nos habla de fe, aquellas personas que tuvieron igual deslices en su vida, pero que el Señor lo ayudó en su misericordia. Tenemos el ejemplo de Jefté, jueces 11:31, cuando dice, Señor, si tú me das la victoria, la primera persona que salga al encuentro, la voy a sacrificar para ti. Y a Jefté se le conoce como el hombre del voto insensato. Entonces, por eso, cuando nosotros vayamos a orar, vayamos a decir algo, vayamos a comprometernos con el Señor en la congregación, en la comunión, debemos de reflexionarlo. ¿Qué? El Señor demanda todo de nosotros. Entonces, no es que nosotros vamos a quitarle algo, no, sino que es todo. Entonces, actuar con prudencia y reflexión en todos los ámbitos de nuestra vida. Después, vivir con verdad. ¿Cómo sabemos que estamos en el sendero de la verdad? Pues si vivimos la verdad, versículo 28. Misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. Una de las oraciones que el Señor Jesús hizo por nosotros, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que debe de morar en nosotros es la verdad del Evangelio. Es algo que debe de estar constantemente en nosotros. ¿Qué es lo que leíamos en Colosenses? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces debemos de vivir en la verdad, guardando la verdad, porque a través de la misericordia del Señor podemos subsistir. Y como último elemento, la disciplina es buena medicina. Qué bueno es esto, porque versículo 30, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Toda disciplina al momento no es buena, pero después trae un fruto apacible. Esto lo dice en Hebreos 12. Entonces, si nosotros queremos estar en el sendero de la verdad, debemos de, obviamente buscar los elementos para vivir en el consejo bíblico. Y son
Todas estas cuestiones que nos habla Proverbios y estas puntualizaciones que marca el capítulo 20 son tan importantes y tan trascendentales que las debemos de llevar a nuestra vida práctica. Que podemos meditar en estos elementos, que podemos reflexionar y principalmente llevarlo a la práctica. Que el Señor les bendiga.